Bienvenidos a un nuevo capítulo de Primera Fuente, el podcast donde el deporte habla sin intermediarios. Hoy nos acompaña Marco Luján, scout y captador de futbolistas, reconocido por su análisis del rendimiento de jugadores en clubes de Europa y Sudamérica. Con una comunidad de más de 170.000 seguidores, Marco se ha convertido en una referencia para entender cómo se mueve el talento en el fútbol actual. Marco, primero que nada, muchas gracias por darte el espacio de hablar aquí con el podcast Primera Fuente. Me gustaría saber qué hace un scout de futbolistas y cómo llegaste a dedicarte a esto. Como te comentaba, quizás un poco en off antes de arrancar la entrevista, yo empecé en el periodismo deportivo en Argentina. Si bien siempre estuve igual ligado al fútbol desde chico, por familia en el fútbol y demás, y siempre ligado a eso, y siempre viendo también. Después, bueno, de esos gustos me llevaron al periodismo deportivo en el año 2018, cuando tenía solo 17 años. Por conocidos empecé en una radio de mi ciudad, en Argentina, y después me terminé trasladando a una radio bastante más conocida, con un programa que se llama El Ascenso por Tres en Argentina, que del ascenso es uno de los programas más conocidos y que más años tiene, con Daniel Casioli y Daniel Lazaro, periodistas muy reconocidos, que con ellos comencé en ese momento, y ahí empecé quizás más en el mundo del fútbol y mucho a ver partidos y más en el fútbol de ascenso, y siempre me llamaba la atención como el tema de, bueno, de ver los jugadores, de quizás mismos jugadores que iba viendo en divisiones inferiores, o divisiones de ascenso, en su momento en la primera C y primera D, que era lo que me especializaba, cómo poder proyectar a esos jugadores en categorías superiores, y después cuando esos jugadores terminaban yendo a categorías superiores, me terminaba llamando mucho la curiosidad eso. También ahí creo que aprendí mucho, de estar mucho con directores técnicos, hablar con agentes, hablar con jugadores. Aprendí mucho eso, y eso fue, creo que lo que me terminó llevando a decidir que mi lado no era tanto por el periodismo, sino que si bien me gusta mucho y hice un año de la carrera, empecé a trabajar después para agentes. Pero contestando un poco a la pregunta, así fue como me inicié, así fue quizás lo que me llevó a descubrir esa parte que más me gustaba. Me gusta también mucho, y siempre me gustó el estar en el campo, el estar en el día a día con los jugadores, escuchar las necesidades, también mucho del ascenso argentino, que es algo que, bueno, en todas las divisiones de ascenso, ¿no? El futbolista es muy sacrificado, entonces estar con ellos, hablar, saber escuchar y aprender de las necesidades del futbolista, de lo que los técnicos ven en unos jugadores, eso creo que fue lo que me empezó a llevar y me despertó curiosidad en lo que más me gustaba empezar a hacer, ¿no? Perfecto, buenísimo. Siempre con el fútbol ahí en tu mente, por lo que escucho. No, sí, sí, de siempre, de siempre. La verdad que gracias a Dios, y tuve la suerte, un poco buscada también, de siempre poder dedicarme desde antes de terminar el colegio secundario, que ya me dedicaba al fútbol, y la verdad que siempre mis trabajos estuvieron relacionados a eso. Así que, como te digo, fue suerte un poco buscada, porque es lo que siempre busqué. Así que en eso agradecido, porque siempre la verdad me pude dedicar a eso que tanto me gusta. Si tuvieras que definir tu trabajo de scout, ¿cómo lo podrías definir para gente que quizás no entiende tanto la terminología? Bien, un poco quizás, creo que retrocedo un poco salto como una pregunta, que no sé si quizás vendrá después. Es un poco distinto cuando empecé a trabajar en Argentina para un representante, para un agente, y empecé a ver justamente jugadores de ascenso, ¿no? Pasado del periodismo, por mi conocimiento de 3 años que estuve, bueno, empecé a trabajar para un agente, y después así empezaron viniendo más que me pedían recomendaciones de jugadores, y les empecé a recomendar a ellos. Ahí mi tarea sí era exactamente esa. Bueno, este jugador tiene estas características que creo que a vos te conviene agarrarlo para representarlo. Después del conocimiento, también cuerpos técnicos que me consultaban, y empecé a monetizar esa parte, de quizás más recomendaciones. Un poco ahí mi día a día era esas eran mis tareas, más de recomendación. Después, obviamente, como te digo, como te comenté, sentía que ahí era donde me quería profesionalizar, no hacerlo tanto así por arriba, sino que quería profesionalizarme. Hice algunos cursos, bueno, terminó saliendo después una posibilidad para venir para Europa,
y ahí es donde sí avancé en cursos, empecé a trabajar para una empresa de Inglaterra en Irlanda, donde trabajé 3 años. Ahí mi tarea era de Talent ID exactamente, de jugadores menores de 15 años que estaban en Irlanda y en Inglaterra, poder identificar el análisis de performance en los jugadores, poder identificar cuáles eran las áreas que tenían que mejorar técnicamente hablando, y poder aconsejar a los clubes dónde es que había que trabajar exactamente en cada jugador, en las 4 partes que siempre definimos en el scouting, que es la técnica, la táctica, la física y la mental. Entonces, derivado a eso, lo derivaban a distintos departamentos y hasta ahí llegaba mi trabajo. Y ahora hace 1 año y medio que tengo una agencia propia de scouting cuando dejé el trabajo en Irlanda, donde, bueno, ahora ya no soy únicamente un scout, sino que también tengo que aprender a cómo llevar un equipo, cómo trasladar ideas, cómo trasladar proyectos. Así que hoy mi día a día, si bien tiene parte del scouting, y si bien en una parte no tanto, porque ya tengo un equipo de trabajo de scouts que justamente se han formado conmigo, la mayoría, y otros colegas que quizás conocía desde antes, que trabajan para mi equipo. Entonces, como que hoy esas tareas las delego y coordino bastante los proyectos, y estoy hoy más enfocado en aprender manejos de cómo llevar la empresa y cómo llevar distintos proyectos, y todo lo que eso implica, porque es como una carrera aparte. Entonces, hoy mi día a día, si bien en las redes sociales siempre comparto cuando voy a ver partidos o hablo con distintos clubes o recomendaciones que hacemos, eh, si bien es parte de eso del día a día, hoy está mucho más delegado, pero sí, el mirar, el recomendar es todo el tiempo, y hoy los servicios en los que estamos trabajando es en análisis de performance justamente para jugadores individuales, y también recomendamos a los clubes donde tienen que, lo mismo, en los jugadores que tienen dentro de su plantel, analizamos a través de datas, métricas y un estudio de investigación bastante amplio con el equipo cuáles son las áreas de mejoras que esos jugadores creemos que tienen que hacer para el objetivo que se tenga, ¿no? Sea venderlos, sea jugadores que mismos que tienen a préstamo, sea quizás ellos mismos mejorarlos para un mejor rendimiento dentro del equipo. También trabajamos con clubes en la búsqueda y en las recomendaciones, según el mercado que se busque, y también con la ayuda y la conexión entre futbolistas, ya sean de Sudamérica y de Europa, con distintos mercados más en categorías de ascenso, para la realización de informes de jugadores. Así que es bastante, bastante amplio nuestro servicio de scouting en ese sentido. Perfecto. Y me imagino que esto también ha ido cambiando, pero normalmente, ya ahora en tu agencia de scouting, los clubes o agencias te envían a partidos o ligas en particular para mirar jugadores, o tú los tienes mapeados. Me imagino también depende los servicios básicamente que te contratan y qué clubes te suelen contratar. Bien, ahí entramos en algo del fútbol que siempre entra como en un, no sé si en un problema, pero en algo como muy que lo tratamos de mantener entre llaves, y cuando nosotros firmamos una contratación de un club, generalmente se guarda como se hace un contrato de exclusividad. Perfecto. ¿Por qué? Justamente porque quizás yo comento que estoy trabajando, si lo ves en mis videos, muy pocas veces comento los nombres de los equipos, porque pensá que si comento que un determinado equipo nos mandó a buscar un delantero, Claro, puede claro. traer problemas por todos lados. Primero por el delantero de ese equipo, que va a saber que lo están buscando reemplazar, también porque otros equipos van a saber dónde está buscando reemplazarse ese equipo. Mismo nos mandan a buscar cuerpos técnicos también, es lo mismo. Cuando un club nos manda a buscar un cuerpo técnico, lo van a mantener bajo 4 llaves, y ahí está nuestra exclusividad y el profesionalismo también Claro, claro, total. de poder mantenerlo de esa manera. Pero ahora estamos trabajando particularmente con clubes de ascenso de Europa, de lo que es España, de primera ref a tercera ref. En primera ref más que nada búsquedas, justamente, y en segunda ref y en tercera ref acercamos bases de datos de jugadores que quizás vemos y tenemos incorporados, mismo en Sudamérica también. Bueno, ahora el otro día subimos del ascenso de Grecia, que también estamos trabajando acercando bases de datos de jugadores, también haciendo búsquedas
Entonces, en ese sentido, estamos cada vez más ampliando el panorama. También ahora para clubes de Sudamérica ofreciendo servicios de scouting, de formación también para los clubes, para que sus entrenadores se puedan formar en esa parte técnica, siempre bajo los conceptos del fútbol inglés, que es lo que el scout técnico que nosotros ofrecemos, en el que mi curso de scouting que tengo hace más de un año también se basa, es siempre bajo el modelo de fútbol inglés, que fue el pionero en todo esto. Perfecto. Y según lo que estuve ahí también viendo tu Instagram y tus redes, me entró la duda si te tocaba alguna vez evaluar a futbolistas mujeres o una arista más desarrollada en el deporte masculino todavía. Mirá, sí me tocó una vez, hemos agarrado algunos trabajos freelance y he agarrado uno del Everton con el London City, un informe para el London City, donde también hacíamos análisis, tuve que hacer análisis de rendimiento de las jugadoras. Creo hoy que el fútbol femenino en ese sentido es algo a explotar porque no está muy investigado. Si profesionalmente también hablamos de que no están a la par hoy uno del otro, en el scouting mucho menos. Y la verdad que he hablado con jugadoras de la selección argentina, con representantes de Argentina y de Chile que tienen jugadores de fútbol femenino, y lo que se complica mucho también es el trabajo que nosotros ofrecemos profesionalmente, hacerlo con jugadores masculinos se complica a la hora de hacerlo con jugadores de fútbol femenino por el hecho de a la hora de dónde obtener ese material, ¿no? Que es lo que muchas veces escasea en el fútbol femenino. Dónde obtener las métricas. Bueno, nosotros trabajamos mucho con Wisecout y mucho del fútbol femenino no hay. Hay jugadoras de la selección argentina, jugadoras de la selección de Chile que no tienen ese material, entonces se nos complica también a la hora, es como un trabajo mucho más casero para obtener esas métricas, esos datos y los recortes y los videos con lo que trabajamos para poder hacer esos análisis, recomendaciones y demás. Perfecto, o sea, está menos profesionalizado también, la cantidad de data que tienen. Sí, yo creo que una cosa va de la mano con la otra. Yo creo que los recursos que faltan en el fútbol femenino a nivel profesional y a nivel futbolístico hacen justamente que a nosotros, a los scouts, nos falten justamente todas esas herramientas para después poder trabajar y poder profesionalizar eso al nivel del trabajo del scouting, ¿no? Y volviendo un poquito hacia atrás, me gustaría saber si tienes, obviamente, en tu experiencia, ¿qué ligas son las que exportan a más jugadores a los grandes clubes? Me imagino, no sé, por ejemplo, en Irlanda, sé que es bastante una como potencia que cada vez está exportando más. No sé si me puedes comentar un poquito de eso. Sí, bueno, nosotros siempre tenemos como un ABC que cuando nosotros necesitamos un jugador, justamente ayer lo hablaba en mi curso de scouting con los chicos, con los alumnos, que siempre que necesitamos un tipo de jugador con unas características, sabemos cuál es el país donde lo tenemos que ir a buscar. Buenísimo. Ejemplo, no sé, si necesitamos un extremo o quizás un volante por derecha y el ascenso de Francia siempre que pueda rendir en España, el ascenso de Francia siempre para nosotros ese es el fuerte y siempre sabemos que quizás esa característica como opción A es la que tenemos que ir a buscar. Después, por quizás determinadas situaciones, no se puede encontrar en esas categorías o no puede rendir y vamos a quizás planes B, planes C. No sé, ejemplo, lateral derecho en Argentina es algo que escasea mucho y que siempre ha escaseado. Entonces, lo de Argentina es, sí, el mediapunta, el enganche. En Irlanda, bueno, como vos bien mencionabas, ahora hay muchos jugadores exportándose a la Premier League. Bueno, lo histórico con los 3 goles de Parrott el otro día. Mis amigos irlandeses que estaban todos a las locuras, no lo podían creer. La verdad que creo que está creciendo mucho y también el nivel formativo de todo lo que es Reino Unido, sacando Inglaterra, porque Inglaterra siempre fue una potencia mundial en eso, y creo que es la número uno en país formativo. Pero la verdad que hay casos, como bien lo mencionás, de selecciones que al aplicar justamente scouting, creo que eso lo han tomado como una herramienta muy poderosa, y ahí habla del poder que tiene el scouting bien aplicado. Te doy el ejemplo de Bélgica, que lo ha aplicado para llegar a su generación dorada en el Mundial de 2014 y 2018, los mundiales que tuvieron, que fueron históricos para ellos, y ellos venían de un trabajo de scouting aplicado, tomado del modelo del fútbol inglés de muchos años, y así pudieron sacar a los jugadores que sacaron. Marruecos aplicó lo mismo Sí, ahora. ahora full Marruecos en todas las divisiones.
no es casualidad, no es casualidad. Quizá muchos dicen, bueno, la suerte que tuvo Marruecos por poder haber eh, llegado a donde llegó y ahora que jugó la final del Mundial también con Argentina. Entonces, no es casualidad, como digo, la suerte siempre es un poco buscada y han trabajado muchísimo en eso, en el scouting técnico. Holanda mismo, que lo ha aplicado también durante muchos años y ha crecido muchísimo en eso. Eh, y hay muchos países de Sudamérica que creo que aún no han aplicado esa parte. Argentina, si bien, y no por ser argentino, creo que las estadísticas lo marcan, que así todo es una cuna de Total. futbolistas de elite que siempre saca, pero así todo creo que no está aplicado de la manera en el país que tendría que estar aplicado. Por eso hay tanta diferencia física de los jugadores cuando vienen para acá, cuando vienen para Europa. No sé, te pongo el caso de Echeverri, el caso de quizás de muchos jugadores que vienen para equipos grandes, pero a nivel de formación en distintos aspectos, es muchísima la diferencia. Claro, quizás le falta un paso más intermedio, que le pasa un poco a los jugadores que salen de la liga chilena, que el nivel es más baja que la Argentina, y siempre es muy reconocido el caso, bastante genérico, pero que van a jugar a Argentina, o sea, los contratan y terminan así vomitando los primeros entrenamientos. O sea, es otra Claro. intensidad, y Brasil también, me imagino, y así, y Europa, evidentemente, el salto es mucho mayor. Sí, porque lo que pasa es justamente eso, que al no haber un mismo nivel formativo, no estamos hablando de que justamente se pueda nivelar. Y lo hablo en equipo de Argentina de primera división, de conocimiento propio, que la verdad, la formación siempre tiene que ser en escala de la misma manera. No podés solo trabajar la parte técnica sin trabajar la física sin trabajar la psicológica y trabajar la psicológica sin trabajar la táctica. Y también el análisis de rendimiento y el análisis de performance en dónde y cómo puede mejorar cada jugador, creo que es fundamental. Y por eso estos equipos y selecciones que te he mencionado creo que han hecho la diferencia en eso, entendiendo y abriendo la cabeza a todo eso nuevo y esas nuevas tecnologías también que han avanzado. eh, y también conocer los límites del scouting en esa parte, ¿no? Porque yo te hablo de la parte psicológica y la parte física. Ejemplo, la parte táctica y la parte técnica, sí, estamos preparados para eso, pero en la parte psicológica hay un límite para nosotros también, donde ya necesitamos de un profesional Total. especializado en eso. Nosotros estamos quizás para determinar dentro de lo futbolístico, psicológicamente, cómo el jugador lo vemos, cómo lo determinamos, estamos preparados para eso. Y en la parte física, bueno, también definir quizás cuál puede ser el tipo de jugador, más en juveniles y en infantiles, si el jugador, no sé, los indicadores antiprométicos que nosotros usamos mucho, ¿no? Si el jugador es endomorfo, mesomorfo, y qué plan puede seguir, pero hay un límite para nosotros, y en ese límite necesitamos ayuda profesional, Total. bueno, de psicólogos en ese sentido y de nutricionistas en ese sentido también. Nosotros tenemos, como te digo, todos esos conocimientos, estamos preparados para determinadas cosas, más en lo técnico y en lo táctico que en lo futbolístico, pero después hay cosas que nos exceden y que ahí es donde yo creo que a veces falta y no se apoyan los equipos o no invierten donde tienen que invertir en los niveles formativos, que eso termina marcando una diferencia y siendo lo más importante. No, y también que, bueno, el icónico caso de Lamine Yamal y todo esto, que cada vez debutan antes. Entonces la presión es distinta a recibirlo a los 17 años que a los Sí. 23. También es No, bastante distinto. sí, sí, 100%. Y como te digo, bueno, vos lo acabas de nombrar, es un caso que si vos ves el cambio físico que hizo ese jugador, ves una foto de hace 5 años y ves una foto después, es un cambio impresionante y yo creo que si él hubiese estado en una liga de Sudamérica nunca podría haber llegado a ese tipo de nivel, porque la velocidad que tiene la tiene por el gran trabajo que ha tenido, la mentalidad, que también, como te digo, el tema psicológico es importantísimo. Yo creo que hay muchos profesionales que no se dan una idea de lo mental, lo importante que es lo mental dentro de los futbolistas, la presión que se tiene de todos lados y cómo te puede jugar en contra. Y creo que por eso te digo, ahí hace falta de muchos profesionales y de un departamento especializado en eso. Y también en tu experiencia, ¿cuánto tiempo más o menos te toma darte cuenta si un jugador que vas a ver destaca por sobre el resto y finalmente si su potencial es real y escalable finalmente? Y es depende.
depende en qué categorías estemos hablando también, ¿no? Ujú. Vos pensás que si nosotros hablamos de un jugador en divisiones infantiles, es un ejemplo que también siempre me gusta poner para que se entienda, siempre quizás en... La realidad es que a los y en esto va a coincidir mucho un colega mío y amigo que se llama Ángel Vildoso, que, bueno, ha jugado en Chile, que lo conocen bastante, que siempre entre él y yo, en nuestro curso de scouting, también mencionamos que al jugador bueno lo ven todos. El tema es cómo podemos determinar justamente, como vos decís, el potencial que puede tener ese jugador, porque un jugador en divisiones infantiles, el que es bueno, el jugador que está quizás más maduro en ese sentido, es el típico jugador que vos ves que se pasa a todos y que no se la pueden sacar. Eh, y un ejemplo que pongo siempre es lo mismo que pasa en el rugby, el jugador a los 10, 11 años, ese jugador más pesado que quizás a cualquier jugador de su edad está mucho más maduro, y de hecho nosotros usamos mucho el average en el scouting, que son los jugadores que en las divisiones infantiles, no sé, en los 10, 11 y 12 años han nacido en enero contra diciembre, contra Pero es jugadores que distinto. nacieron en octubre, noviembre y diciembre. A esa edad es muchísima la diferencia. Esos meses, casi un año, te marcan muchísima la diferencia de maduración y de desarrollo físico también. Entonces pensá que, como te mencionaba, este caso del rugby, ese jugador que de chico va y los va chocando a todos y nadie lo puede parar, a los 10, a los 11, a los 12, pero cada vez que van subiendo la edad, eso se va equiparando y Ujú. cada vez sí, hay más chicos que lo pueden parar, a él le cuesta más poder avanzar, y en el fútbol es lo mismo, ese jugador que se termina pasando a todos en infantiles y que nadie se la puede sacar, no va a ser siempre así. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver son las intenciones, ¿no? Todos esos temas eh, futbolísticos, esos temas de técnica, donde el jugador obviamente hace hincapié, ¿no? No sé, te doy el ejemplo de Messi, que también hay un montón de videos que se lo ve, que a Messi no se la podían sacar de chico y demás. Bueno, pero lo que tenemos que ver es la intención. Messi la llevaba muy pegada al pie, como la sigue llevando hoy, y no es que hoy nadie se la puede sacar, porque eso ya no pasa. Bueno, con él a veces puede pasar Sí, que es no, un caso excepcional. con él a veces puede pasar que no, pero como vos decís, estamos hablando de un caso especial, ¿no? Eh, y lo que hay que ver es justamente las intenciones. En el caso de él, bueno, que la lleva muy pegada al pie, el tema del desarrollo físico también a esa edad hay que verlo muchísimo, Ujú. como pasaba en su caso también. Entonces siempre tratamos en infantiles y en juveniles de poder ver las intenciones, ¿sí? Y después quizás más en jugadores de ascenso, y bueno, siempre contextualizar y ver también lo que es las condiciones de donde el jugador está jugando, y siempre las intenciones, ver también el nivel, los compañeros, los rivales. Bueno, y también no sé si ustedes se llegan a meter en esa parte, pero también influye mucho la familia. Sí, bueno, ahí es un tema bastante particular que tocas, y eso pasa en todas las partes del mundo. El que diga que solo pasa quizás en Sudamérica está totalmente equivocado. Yo eh, tengo videos, de hecho, que a veces he compartido en mis redes sociales, en historias más que nada, Ujú. de árbitros suspendiendo o echando a los padres para que no sigan dentro de la cancha, exigiéndole muchísimo a los hijos, chicos de 10 a 12 años, donde no es eso lo que tienen que estar viviendo. Eh, sí, eso pasa en todos lados, es un tema, para nosotros es un tema difícil y complejo de trabajar. Creo que necesitas una persona también, no sé si un profesional, pero alguien que tenga muchos años de experiencia en el fútbol, exfutbolistas sobre todo también, que hayan vivido esas situaciones y que también puedan saber cómo manejar eso. Lo que pasa muchísimo en las agencias de representación o en los clubes es que más en las agencias de representación, es que, bueno, tienen la intención de representar al chico, y a los padres hacer exigencias muy altas, terminan diciendo rechacémoslo por los padres, no por el chico. Ujú. Entonces el entorno creo que afecta muchísimo y también afecta mucho después al desarrollo mismo del jugador, ¿no? Claro, después es bien conocido los casos que se van, o sea, a jugar a Europa y se llevan a todo el grupo de amigos y se dan de Sí, fiesta y también todo ese tema, son casos muy puntuales por lo mismo los que tienen éxito así bastante seguido, básicamente. sí, sí, creo que, a ver, el 80%
de los futbolistas que vos mencionás en esas situaciones, y sí, generalmente terminan viniendo de una vida que no vivían de esa manera, y al llegar todos juntos, creo, sinceramente, si me preguntás a mí, creo que lo más normal es que te pase lo que vos mencionás. Exacto, sí. Creo que lo más normal, si sos una persona normal, creo que lo más normal es que te pase eso. Claro, de un día a otro cambia tu vida, tus ingresos. Que de un día cambie a otro tu vida, que pases no saber qué hacer con el dinero, de que quizás de mucha gente que te empieza a rodear no empieza, que todos lo mencionan desde afuera, pero desde adentro, y te lo digo por casos de muy cercanía de haberlo vivido con jugadores, no es fácil, no es nada fácil, la verdad, sentir esa presión que tenés de solucionar determinadas cosas. Como te digo, creo que lo más normal es que te pase esa ceguera, como que sí, tenés que estar muy preparado mentalmente para que quizás no te suceda o no venir de un entorno del que mencionamos. Uh-huh. Por eso hago 100% hincapié en que el jugador se tiene que preparar para eso. Para que eso pueda pasar es un trabajo que se tiene que hacer desde infantiles, juveniles, mentalmente prepararlo para eso al jugador también, llegue o no llegue, pero creo que tiene que estar preparado para eso también. Y en las vueltas que te ha dado tú, obviamente, en los distintos países y ligas, ¿hay algún jugador que te haya marcado, que te haya sorprendido cuando lo descubriste, dijiste, este tiene mucho potencial y se pudo concretar? Sí te puedo mencionar de Argentina. Yo en el año 2020, como te digo, siempre he llegado al fútbol, ya estaba más trabajando en el tema del scouting, y bueno, y reclutábamos distintos jugadores libres. Y un día hacíamos una prueba como te digo, con distintos jugadores libres, y yo, bueno, por contactos conseguía para hacer amistosos con equipo de primera D, de primera C, para poder mostrar a los jugadores. Y sí, un día hicimos un amistoso con Muniz. Yo, bueno, era el coordinador más que nada de ese equipo, me encargaba de un equipo de jugadores libres y me encargaba de traer jugadores para que se puedan mostrar ante los clubes. Siempre fue esa mi meta, digamos, ¿no? Como te digo, no es algo de ahora, sino hace muchos años, el tema de ayudar a los jugadores a que puedan conseguir clubes y hacer esas conexiones. En ese momento había un técnico que era Martín Correa, y este equipo, y había un chico que me había escrito que se llamaba Santiago Formicelli, que venía defensor central, venía libre de Italia y no tenía equipo en ese momento. Y nada, yo tenía creo que 19 y él 21, 22, ponele. Y bueno, y el primer partido que lo vi con Muniz en un amistoso me sorprendió muchísimo. A ver, como te digo, quizás el jugador bueno lo ven todos. En ese día, no muchos habían visto, creo, lo que yo vi. Yo lo vi con unas capacidades tremendas, con una visión, un central con un buen choque y buena salida de balón, buenos perfiles. Me había sorprendido bastante. Y hoy está jugando en Nacional B, en la segunda división de Argentina. Jugó en la D, jugó en la C, jugó en la B y jugó en la ahora Primera Nacional, así que pasó por todas las categorías y creo de hecho que está para un salto más, está en un gran momento de la carrera. Pero sí, él fue uno de los jugadores, la verdad, que me sorprendió bastante, y después hasta dónde terminó llegando. Bueno, el caso de Wilson Chimelli también, pues bueno, de todos estos que estoy mencionando, con el paso de los años soy amigo de ellos. Él también en Real Pilar, en la última división del fútbol argentino, hoy llegó a jugar Nacional B también, Primera Nacional en Segunda Argentina, ahora está jugando en Grecia. También un jugador con un potencial enorme, y de hecho él no era tan joven cuando yo lo vi en Real Pilar, creo que ya tenía 26, 27, y también me pareció un delantero que no entendía cómo estaba jugando en la última categoría del fútbol argentino. Y después también, a la hora que vos decís, me sorprendió muchísimos casos de jugadores que quizás cuando yo era más chico no entendía el por qué, si eran tan buenos, estaban jugando en esas categorías, ¿no? En una categoría de primera D, de primera C, decía, pero estos jugadores son, la verdad, tienen un potencial enorme. Y después, una vez hablando con un conocido, me dio un ejemplo muy claro. Bueno, el caso de Tevez, que él tenía un mejor amigo, que todo el mundo decía en Fuerte Apache que el mejor amigo de Tevez era mejor que Tevez, pero claro, futbolísticamente hablando, el que terminó llegando fue Tevez. Uh-huh. Por algo Tevez terminó llegando y por algo el amigo de Tevez termina como termina, porque el tema mental, la verdad que juega muchísimo, juega un rol muy importante. La disciplina, el futbolista tiene una vida muy sacrificada.
tenés que renunciar a muchas cosas, muchísimas, más de lo que la gente se imagina, para poder llegar, y eso creo que es lo que termina haciendo la diferencia, y ahí es donde termino entendiendo, bueno, el jugador que quizás que juega bien futbolísticamente, pero le faltan quizás muchos aspectos para poder completarse, porque el llegar hoy a primera y con lo difícil que es hoy en día de todos los equipos, todos los jugadores que hay, es muy difícil, muy poco es el porcentaje que termina llegando, creo que ese es un factor fundamental. Claro, me hiciste acordar también ahí con tu segundo ejemplo a Jamie Vardy, que es de los pocos casos que también a los 26 recién, si no me equivoco, fue al Leicester y de ahí salieron campeones y ahora está en Italia. O sea, como que explotó bien tarde, que para términos de ahora quizás Claro, casi sería veterano. claro. Sí, sí, como te digo, ahí hay casos que bueno, la persistencia justamente termina remarcando en ese sentido, ¿no? Y la disciplina, pensá que Bardi es creo yo que menos de un 1% de jugadores que a los 27 años han podido persistir y han podido obviamente eh, llegar. Hay muchos que creen que porque a los 23 ya no están en primera. Bueno, el caso de Maravilla en Racing también, que termina explotando. Jugaba en CADU, otro jugador de los que me mencionas que me sorprendió cuando Maravilla jugaba en el CADU, y después termina yendo a Paraguay, después sí viene a Racing, y hoy es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino, el mejor diría, también a una edad tardía, pero vuelvo siempre al tema mental, ¿no? Lo en contra que te puede jugar. Y volviendo un poquito al tema de captación, no sé si ahí me puedes comentar si los captadores ganan un sueldo base, se les paga también un porcentaje por jugador recomendado exitoso, o de qué manera se mide su rendimiento, por así decir. Hay en los contratos, depende si firmás con una agencia, te pueden poner un porcentaje dentro de lo que es la comisión del representante o de una futura venta del jugador. Nosotros ahora estamos empezando a figurar un poco en eso, requiere un tema legal bastante complejo, con un agente FIFA de por medio y demás, entonces ahora estamos empezando un poco en eso, figuramos ya en algunos contratos de jugadores que hemos descubierto y que recomendamos para unas futuras ventas poder tener una ganancia en eso. Si te contrata un club es mensual, si te contrata fijo, ¿no? Es como cualquier trabajo. Ahora, generalmente si te contrata el club no solés tener una comisión por descubrir a un jugador, salvo que sea un contrato privado que armes con el jugador, pero generalmente no, porque eso es del club, porque el club es el que está contratando a vos, entonces tu trabajo es hacer eso. Ahora, como trabajo freelance también, hay muchos quizás scouts, el mismo que se forman con nuestro curso de scouting o que se forman con otros cursos, que venden trabajo freelance para distintos clubes o distintas agencias y cobran de esa manera. Trabajos con cuerpos técnicos, hay la verdad hoy muchas formas de poder monetizar el trabajo. También lo comentaste ahí hace un par de respuestas, pero si me podrías dar más detalles de cómo han ayudado las métricas y la inteligencia artificial al trabajo de captación de jugadores, me imagino que ha transformado también harto el trabajo del scouting. Sí, muchísimo, la verdad. Bueno, Opta Sports ha sido la primera agencia de métricas y de Big Data especializado que se ha metido en esto. No recuerdo bien el año, pero fue acá en Inglaterra y lo hizo para Sky Sports, para en los entretiempos de los partidos poner las estadísticas de cada equipo y de cada jugador. Así empezó Opta y hoy es una de las empresas más grandes que tiene un montón de servicios. Y HUDL también, que hoy es la proveedora de Wisecout, que es la que la mayoría utilizamos. Sí, la verdad que es algo que la Big Data, que es lo que se llama, que ha ayudado muchísimo, que hay que saber manejarla también, que le digo también a todo el que quiera hacer scout de alguna manera, ya no es solamente decir este jugador juega bien, este jugador juega mal, hay que tener conceptos por lo menos básicos, aunque quizás no te digo ser un analista de datos, porque eso es una carrera aparte, hay muchos que son analistas de datos y que después lo complementan con el fútbol, ni ser un ingeniero de datos, pero hay conocimientos básicos que se tienen que tener sobre la Big Data, sobre cómo puede ayudar y sobre cómo el dato aporta en una determinada manera y también de cuánto nos puede servir y cuánto quizás información separando entre subjetiva y objetiva nos puede dar a la hora de la contratación y la recomendación de un jugador. Pensá que muchas veces eso nosotros, aparte del ojo futbolístico, que es el que está entrenado, la data nos ayuda, nos complementa.
Nosotros, bueno, y con Emi Bernaza, que también es un colega, trabajamos juntos y también es quien da Big Data en el curso de Scouting, menciona que él nunca, bueno, una frase de Monchi que él trae, que Monchi es un scout muy reconocido de Sevilla, que él trae siempre a la mesa que nunca contrataría a un jugador solo por el dato, Claro. pero que tampoco nunca lo descartaría solo por el dato, que nunca lo contrataría sin el dato. Entonces es una complementación que no define, pero que también sirve. La realidad, como te digo, siempre hay que contextualizar. Vos pensás que si comparo a una comparación que hacemos nosotros siempre de comparaciones, de métricas, de estadísticas de dos delanteros, y hay uno que puede tener una efectividad del 80% de remates al arco, pero quizás tuvo solo 2 tiros, y el otro quizás porque jugó solo 10 partidos. Y eso el dato no te lo simplifica. El dato es 100% algo que se te da, vos lo tenés que contextualizar. Entonces, en eso siempre es donde tenemos que estar presentes. Me gustaría también comentar como el por qué decidiste mostrar tu trabajo en las redes sociales y lanzar un curso de scouting que ya van en la quinta edición. Me imagino que viste una oportunidad, tienes más de 170.000 seguidores en redes sociales. Ha sido todo bastante explosivo. ¿Cómo ha sido ahí tu camino? Sí, eso, lo de las redes sociales, sí, fue un momento obviamente que yo la verdad nunca fui muy de la cámara, de quizás de eso. Eh, Siempre sí fui de quizás muy de emprender y de ver demás quizás distintas oportunidades y demás. Y bueno, después de trabajar 3 años en Irlanda, como te mencioné, ya tenía claro que quizás había cumplido un ciclo en lo que era trabajando para una empresa. Sentí que ya tenía las capacidades y quería probar si después, bueno, me terminaba estrellando y tenía que volver a trabajar para una empresa o para un club. Lo podía hacer, no había problema y sabía que tenía esas oportunidades, pero lo quería probar. Quería probar largar algo propio. El curso de Scouting fue lo primero que largamos. Y bueno, el traer material, el traer gente y mostrar el trabajo, que no había nadie que lo hacía y no había nadie que mostraba el trabajo de Scouting. Primero empecé por ese lado, mientras continuaba en el otro trabajo, empecé a mostrar partidos a los que me mandaban en Inglaterra, partidos a los que me mandaban en otros lados, sin todavía tener muy en claro que lo iba a monetizar eso. Sí, ya me venía dando vueltas en la cabeza la idea de independizarme y de tener algo propio, pero me venía dando vueltas en la cabeza, no había nada todavía. Y bueno, empecé a mostrar el trabajo en la agencia que me mandaban, bueno, al Nottingham Forest, al Reading, mucho trabajo en Inglaterra, y esos videos se viralizaron mucho. Y bueno, ahí empezó a venir la demanda de dónde puedo hacer un curso, dónde puedo hacer un curso. Era mucho la pregunta para el mercado en español, obviamente. Y quizás, bueno, ahí también mis ganas de cuando yo hice los distintos cursos de scouting que hice, de que tengan herramientas de que quizás yo creía que podían complementar más a una persona que se formaba, como escuchar a distintos scouts profesionales que muestren sus distintos métodos de trabajo. Eso creo que era algo que para mí faltaba. Tener charlas con profesionales, creo que eso es lo que hacía la diferencia, que es lo que yo quería. Después, el tener prácticas en vivo en los estadios, también era algo que yo decía, si estoy quizás invirtiendo en un curso de scouting, está bien, puedes tener trabajos prácticos que simulen prácticas reales para informes reales, que también es lo que nosotros hacemos, pero el hacerlo en la cancha para que cuando el scout lo tengan que contratar, no tenga que ir directamente sin tener una idea de antes de cómo es esa sensación de estar en el estadio haciendo un informe, de cómo en milésimas de segundo tenés que asimilar todo, de cómo lo tenés que pasar en un informe, de cómo eso después lo tenés que asimilar con la Big Data. Todo eso creo que es lo que es esa parte, creo que es la que yo quería que a mí me hubiese tocado. Y buscando no encontré otro curso, la verdad, que ofrezca eso. Claro, viste un Entonces, nicho finalmente como a explotar. También en base a claro, las claro. preguntas que te habían llegado, tu experiencia. Sí, asimilé un poco eso en ese sentido y bueno, y eso fue lo que decidí y junto con un equipo de trabajo, obviamente no lo hice solo, llamé la verdad, agradezco siempre a los scouts y amigos que obviamente se sumaron al proyecto. En esos 4 meses de curso que tenemos es como si ellos estuvieran trabajando para un club y tienen todas las herramientas para poder hacerlo.
Y bueno, y después, la verdad, ha salido de la forma, mejor de la forma que esperaba. Después de un año y medio hemos tenido más de 100 alumnos y ahora estamos por lograr la quinta edición. La verdad que en este año y medio el balance en cuanto al curso ha sido 100% positivo en cuanto a lo profesional, ¿no? Buenísimo. Felicitaciones por ese lado. Y sobre lo último, que me imagino que es la segunda pregunta que más te debe llegar a tus redes sociales, si entre quienes nos están escuchando y interesados en mostrarse a clubes, ¿cómo lo pueden hacer o qué recomiendas? Bien, lo primero siempre tener muchos material, ¿no? Filmarse, tener material. Eh, Recomiendo obviamente un material no filmado con un celular, se puede hacer con una cámara, se puede hacer con una cámara Veo, que es lo que se usa mucho si no tienen recursos en Wisecout. Tener partidos. Primero, lo fundamental es tener material. Sin material, que es mucho lo que me consultan, y es muy difícil el poder conseguir algo, ¿no? Pues, mi equipo de scouting, una parte del equipo, siempre está analizando distintos materiales que nos mandan todo el tiempo por las redes sociales, y la verdad, bueno, está bien, agradezco un poco eso, porque así también hemos encontrado, por decirlo así, varios jugadores que después hemos terminado recomendando, y creo que hoy está perfecto hacerlo de esa manera. Las redes sociales, Instagram más que nada y TikTok, son los lugares donde más gente hay, donde más gente puede ver tu trabajo. Entonces me parece perfecto que la verdad que desde ese lado la gente nos pueda mandar el material y que nosotros lo podamos ver, y que yo tenga la posibilidad de poder poner scouts a que todo el tiempo, profesionalizados obviamente y que se han formado con nosotros, puedan evaluar ese material y ver si realmente son jugadores que pueden tener posibilidades de poder encajar en los pedidos que nosotros tenemos. Hay gente o muchas agencias que quizás no explotan eso, como que quizás los toman como por mensajes que únicamente los ven y solo por verlos, porque un montón de gente le escribe. Y a mí también me pasaba al principio que todo el mundo, bueno, todo el mundo, mucha gente me escribía, ¿no? Preguntándome eso, no tenés una idea de la cantidad de mensajes que recibo por día con materiales de jugadores, pero entonces en un momento dije, bueno, justamente si todos los jugadores me mandan, algo tenemos que hacer con esto. Claro, Eh, canalizarlo. y lo vi de esa manera que te digo, es como algo que yo creo que antes no era tan posible, y tengo la posibilidad de que un montón de jugadores puedan llegar a mí, viendo que yo conecto jugadores y viendo también que yo puedo llegar a un montón de ellos poniendo para qué liga califican, yo veo para qué liga califican, y ahí tratamos de ofrecerlos, sumarlos a nuestra base de datos para ofrecerlos a la cantidad de clubes distintos que podemos, con los que trabajamos. De las redes sociales en muchas cosas estoy muy en contra, pero en estas estoy muy a favor, porque te digo, tenés la posibilidad de poder ver un montón de jugadores desde tu computadora sin la necesidad que quizás era antes de, bueno, de tener que ir a las canchas, de tener que ver a los jugadores, de tener que hablar con ellos. Hoy en día yo recibo quizás 100 jugadores por día, 150 jugadores por día, y lo veo todo desde mi computadora. Ojalá después de esta entrevista te escriben aún más de 100 al día. Bueno, mi equipo no te va a querer mucho porque ya tienes mucho trabajo, así que van a estar, no van a Unas estar horas muy extra va a contentos tener que pagar ahí, yo creo. Claro, claro, o voy a tener que contratar más gente en ese sentido, y ahí no vamos a estar muy bien de acuerdo. Pero un win-win finalmente. Claro, finalmente un win-win, sí. Y así llegamos al final de un nuevo capítulo de Primera Fuente. Marco nos abrió las puertas del mundo del scouting y la captación de futbolistas. Exploramos cómo la profesión ha cambiado con la irrupción del Big Data y nos dejó valiosos consejos para que los jugadores puedan mostrarse mejor ante los clubes. En los próximos episodios seguiremos conectando con las voces que mueven el deporte. Los invito a suscribirse para no perderse de nada. ¿Y a ti, quién te gustaría que entrevistáramos? Primera Fuente, el podcast donde el deporte habla sin intermediarios.